Bienvenidos, que Dios te bendiga. Os podéis saludar al que tenéis cerca o girar la cara al que está lejos. Estás aquí. Qué bueno. Gracias a Dios. Amén. Pues sí, bendice a tu comunidad, a nuestra comunidad, bendice la región, el lugar, el territorio donde estás. Lo bendecimos. Vamos a dejar de quejarnos un poco menos de lo que no tenemos y empezar a ser parte del cambio, ¿sí? Gloria a Dios. Muchísimas gracias por vuestro corazón dadivoso, ancho, por poder compartir, porque tenemos... Y gracias a Dios se han cargado 2 furgonetas muy grandes hasta los topes para Valencia. De todos vosotros, de gente que no era de la iglesia y ha venido a traer durante el día de ayer, gente del lugar. Ahora mismo esas furgonetas están camino de Valencia, les quedará poco por llegar. Y lo van a entregar en un lugar seguro y en una iglesia que es como una base, no es la zona cero, pero distribuirá a los lugares más necesitados. También hay hasta iglesias que se han quedado sin nada, sin nada. Gracias por vuestro corazón. Hoy también aún se está recogiendo. Abajo tenemos, aparte de las 2 furgonetas, más alimentos y ropa que ya no cabían en las 2 furgonetas y se harán más viajes. Y también varios preguntaron, no me va bien traer nada, ¿cómo puedo dar o cómo puedo dar economía? Pues mira, saliendo para el que quiera es voluntario, ya sabemos que hay varios tipos de ofrendas en este tiempo, por eso voluntariamente saliendo hay una caja gris a la derecha, cuando salgáis de la reunión la veréis, ahí podéis depositar. Gloria a Dios y gracias por la iniciativa rapidísima de los jóvenes que reaccionaron y quisieron organizar esto y ya nos sumamos todos después. Gloria a Dios. Pues os traemos también cariño y amor de parte del pastor de Antequera y la iglesia de allá. Eva y yo estuvimos conduciendo un retiro de matrimonios específico para todos ellos la semana pasada, por eso no estábamos aquí. Gloria a Dios que estás aquí y que este tiempo se va a aprovechar. Damos la bienvenida a los familiares y amigos que se han incorporado desde otros lugares y países, y si hoy estás invitado o alguien te trajo, de verdad, sé muy bienvenido. Estamos orando que cada segundo y cada minuto sea aprovechado y que tú puedas saber qué hacer con lo que aquí se comparte. Estamos orando por eso y tratando de ir por ahí. Este mes, si Dios quiere, pues vamos a tener mucha bendición, también bautismos, el día 17, pues estamos cerrando la lista, alrededor de 10, 12 personas, pero no se preocupe si alguien hace poquito que está conociendo y este bautismo es muy precipitado, dentro de 6 meses van a haber otra vez bautismos, lo importante es que vayamos conociendo, afirmándonos en los caminos del Señor, pero va a ser una fiesta igual que Amate, igual que donde vamos a ir los hombres a finales de mes también en ese congreso de hombres. Te traigo algo en esta mañana. Estamos todavía con la serie Familia Integral. Ya has visto que hemos compartido sobre el plan de Dios para la familia, sobre la soltería, sobre la crianza, sobre los conflictos en el entorno familiar, sobre la restauración la semana pasada y el ánimo a no sufrir en silencio los problemas, sino buscar ayuda. Y todos los que depositasteis algo, estamos trabajando en eso ya. Sobre todo esto, y hoy te quiero decir algo. Y es esto, la sanidad de tu familia comienza en ti. Dios llama a familias atentas y sensibles, igual que llamó a Abraham y a su gente. ¿Y para qué los llamó? En primer lugar,
para restaurar su propia familia, su propio círculo, pero a la vez para formar un nuevo pueblo, una nación nueva, precisamente formada por personas, familias restauradas, reconstituidas, revitalizadas, y eso es posible a través de todo lo que el Evangelio nos da para vivir, para aplicar y para inspirar a otras familias en una línea de multiplicación, de inspiración, de bendición que va por ahí, por restauración familiar. Sin embargo, para ser esas familias inspiradoras para otras, necesitamos experimentar totalmente, al máximo posible, la restauración, el perdón, experimentar la sanidad. Y eso sí es posible en un proceso a través de Cristo Jesús. No que seamos perfectos para poder inspirar a otras familias, pero sí que nos metamos de lleno en eso y lo vivamos. Experiencia de restauración. La verdad es que todos somos heridos en algún momento, en alguna parte. Y necesitamos aprender a no vivir más en el pasado y sí en el presente. Una persona herida corre el peligro de instalarse en un estado de amargura permanente. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, enfado, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y también Hebreos 12 dice: mirad bien, estad atentos, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella, además, muchos otros sean, ¿qué? Contaminados. Cuando tengo contacto con gente, y en consejería también, algunos que se hacen el ánimo y necesitan abrir su historia, necesitan abrirse, me doy cuenta, te das cuenta, que recibieron daño. Todos hemos recibido daño en algún momento, pero recibieron daño, es decir, abandono o ausencia de los padres en la niñez, o bien abusos de muchos tipos, por desgracia, o decepciones, grandes decepciones de aquellas personas o figuras muy influyentes para ellos, pueden ser familiares o no, pueden ser personas importantes que hubieran tenido que ser otra cosa. Decepciones también de parejas anteriores, parejas, grandes decepciones. Y recuerdan eso con dolor y en el tiempo presente, como si acabara de ocurrir. En algunos casos, no en todos, pero en algunos casos decidieron odiar a esa persona que les dañó con el pensamiento o esa cosa espontánea, como si fuera un pacto interno, personal, a veces en silencio, pero como para castigar a quien les dañó y como una forma de hacer justicia. ¿Se entiende? Eso. Sin embargo, la única víctima, el único daño recibido era para sí mismo, es para uno mismo. Si tú preguntas a alguien así, pues además pueden llegar a decirte, si tú preguntas, ¿sabe esa persona que le odias tanto? Pues habitualmente se te responde, no lo sé ni me importa. Pero lo cierto es que el odio merma las fuerzas, también roba la vida, quita la sonrisa totalmente. Efesios 4:32
La nueva versión internacional dice: más bien, sed bondadosos y compasivos unos con otros y perdonaos mutuamente, así como, de la misma manera, que Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Como dijimos unas semanas atrás, Eva y yo aquí compartiendo con vosotros, ¿te acuerdas de ese día? Por ejemplo, el matrimonio está diseñado para decepcionarnos. ¿Cómo? Los que están casados lo entienden. Es decir, eso va a pasar. En algún momento va a pasar, sí o sí. ¿Por qué? Porque somos diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a fallar en algún momento. Eso va a ocurrir. Pero eso puede ser usado para ayudar a desarrollar en ti un carácter en el que crezca la compasión, la misericordia, el perdón y la paciencia. Esa es la oportunidad. La verdad es que nacimos para ser compasivos, misericordiosos y para perdonar. De otra manera vamos a amargarnos. Pero si enfoco correctamente esto que suele ocurrir, entonces voy a crecer como persona. Yo quiero decir algo en esta mañana. ¿Por qué nos atacamos y nos ofendemos? Os voy a dar 4 cosas, 4 motivos. Número 1, atacamos porque estamos heridos. Yo he notado como a veces he atacado a personas o en la forma de hablar y sobre todo como he atacado a Eva, a mi esposa. Normalmente me doy cuenta bastante rápido, pero me he dado cuenta que ha sido un ataque. ¿Por qué? Estaba herido, pero ni siquiera en la mayoría de las veces no tenía nada que ver con ella, sino que era una herida, una mochila que arrastro de atrás. Número 2, atacamos por temor a ser rechazados, ridiculizados, humillados o otra vez más agredidos. Entonces hay un ataque como preventivo, es como visceral. Lo importante, el llamado es que tienes que identificar, distinguir por qué gritas, por qué ofendes, por qué atacas, por qué te dueles tanto. Decía al principio que atacamos porque estamos heridos, pero hay una segunda variedad que es porque en nosotros es una conducta aprendida. Es decir, normalmente en el hogar paterno o en nuestra crianza hemos aprendido, lo hemos visto como normal, la comunicación con ataque, ¿sí? Y no es normal. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Con el baremo del reino de los cielos no es normal, pero a veces nos hemos criado en un ambiente que suena como normal. Entonces decimos, bueno, es mi forma de ser. Número 3, atacamos también cuando tenemos un bajo nivel, un nivel muy bajo de tolerancia a la frustración, a la decepción. Cuando algo no nos gusta, cuando algo nos decepciona mucho, si tenemos ese nivel tan bajo que rapidito nos frustramos, pues será también porque o estamos muy saturados de muchas cosas o porque hay inmadurez en nosotros. Inmadurez. Y os animo y os lanzo un doble reto hoy. Nunca más critiques a tu cónyuge o a alguien de tu entorno familiar. No le critiques. No lo hagas. Tú tienes suficiente inteligencia y eres bastante capaz de no hacerlo. Antes bien, yo lanzo ese doble reto. La segunda parte del reto es: pídele a Dios que te revele si todavía existe algo en tu interior
donde hay dolor, algo que todavía necesita sanidad. Algo que pensamos con mucha frecuencia es esto: ¿por qué he de perdonarlo? ¿Por qué he de perdonarla? Cualquier persona, si no ha cambiado. ¿Por qué he de perdonarlo si no ha cambiado todavía? Déjame decirte que para el perdón eso no tiene nada que ver, el cambio o no cambio. Ese es otro asunto. Tú perdonas o debes perdonar por dos motivos. Número uno, porque es la única forma de sanar tu herida y dejar de estar en cárceles del pasado. Y número dos, porque es un mandato bíblico. Jesús dijo lo siguiente, Jesús, de su boca: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, con vosotros ya se ha hecho, contigo ya se ha hecho. Dios ya te ha perdonado. Se pide que hagas lo mismo, porque si no, es como si menospreciáramos y tuviéramos en poco valor lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, ¿cuál es el efecto de no perdonar realmente? Pues si no estás atento, si no manejas bien el enfado, eso conduce a un dolor y con el tiempo también contamina. Y contamina a los demás. ¿Tú has visto qué pasa con el óxido? ¿A cuántos les gusta restaurar coches? Además de a mí. El óxido en cualquier metal, no solo en los coches. Tú abres una parte y ves, bueno, voy a quitar esta goma. ¡Wow! Y ves una zona como marrón y algún agujero. Y si no trabajas sobre eso y si no lo limpias bien hasta ver el metal reluciente, eso continúa extendiéndose. Lo mismo sucede con las caries. Si lo dejas tiempo y tiempo, va haciendo su trabajo y continúa en marcha. Cuando tenemos algo que no está bien gestionado aquí dentro, y no digo que no tengas razón, puedes tener razón, pero si no trabajas eso, va a continuar haciendo daño, de tal forma que en tus conversaciones, en tus gestos, en tus acciones, cuando estás con otra gente, vas a soltar por ahí algo que tiene que ver con el dolor. Vaya, eso, tiempo al tiempo, ya veremos, no sé qué. Al final, tal tipo de persona siempre acaba haciendo eso, por ejemplo. ¿Sí? La palabra dice esto: mirad para que otros también no sean contaminados. Hebreos 12:15 dice: aseguraos de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa finalmente a muchos. Así que la amargura paraliza, brotan deseos hasta de venganza, no consigue nada y consume tus fuerzas. Voy a soltar una declaración un poco fuerte. Si tú no perdonas, no has nacido de nuevo. Cuando no se perdona de verdad, no eso de yo perdono pero no olvido, eso no vale para nada, no es ningún versículo bíblico, que lo sepas. El que no perdona de verdad, de corazón, no estoy diciendo que seas amigo del alma ni que estés con esa persona, no, estoy hablando de perdón interno. El que no perdona no ha nacido aún de nuevo.
espiritualmente. Vamos a por 8 puntos del proceso del perdón. Proceso del perdón, cosas que necesitamos saber o recordar. Número 1, perdonar no es instantáneo, no se produce rápidamente, normalmente. Es decir, no sale automáticamente así, clac, no es instantáneo. Número 2, el perdón es un proceso que necesita tiempo. Y si durante ese tiempo se trabaja bien, dejará un momento que ya no dolerá, y el no dolor es síntoma de que hay sanidad. ¿Sí? Lo vemos en las heridas físicas. Durante un tiempo duelen, pero cuando ya están bien curadas, está la cicatriz, pero ya no hay dolor. Número 3, el perdón no es un sentimiento. Nadie siente perdonar. Nadie lo siente en realidad. Número 4, el perdón es un ejercicio de la voluntad, de la decisión. Decido perdonar. Por favor, entiende que no le haces un favor a nadie cuando perdonas. Te haces un favor a ti mismo. Es sanidad, es limpieza, es cero caries, fuera óxido. Por favor, no te oxides tanto. Número 5. Se perdona y se pide perdón voluntariamente. No se puede forzar. Nadie podemos forzarlo en otra persona. Número 6. Perdono realmente cuando reconozco, cuando abro los ojos y reconozco que estoy herido, que necesito sanar mis emociones y necesito hacer algo al respecto. Ahí puedo empezar. Y el Señor te dice, bendícelo, bendícela. Y tú dices, no, bendícelo tú, Señor. Y el Señor dice, no, bendícelo tú porque te hará bien a ti y te quiero. Te amo. El hecho de poner en marcha esto del proceso que hablamos del perdón no significa que tú debas ser una alfombra que te pisoteen. No, tú tienes tu dignidad con la que Dios te ha creado. Pero repito, ¿por qué debemos perdonar? A ver si estabais atentos. Por 2 cosas. Se debería perdonar, número 1, porque a ti te trae sanidad, te sana. Y número 2, porque lo dice Jesús. Es un mandamiento y tiene su efecto. La reconciliación, el acercamiento, hasta físico, realmente solo se puede dar después si cada parte reconoce su responsabilidad. A veces no sucede, pero en tu corazón ya puedes estar libre. Repito, ¿sí? ¿Se distingue? ¿Se entiende? No tienes por qué estar con esa persona. Se puede vivir hasta lejos, pero vivir lejos sin odio. Número 7, te libera de sentirte víctima. Y vivir como una víctima es agotador. Número 8, ¿cuántos les gustaría recibir una carta del banco que diga, su hipoteca se ha cancelado? La tarjeta ya está saldada, ya no tienes que devolver más intereses ni más dinero. Deuda cancelada. ¿Cuántos dicen? Financieramente hablando. Espiritualmente hablando, cuando te atreves a emitir perdón y has entrado en ese proceso, a veces se necesita ayuda de algún consejero, si no puedes solo. Pero cuando se lanza esto, cancelas la deuda a otro. Y se corta como un cordón invisible que te une y te agota también psíquicamente a esa persona. Te une a esa persona y a veces es el ofensor, ¿no? Es el ofensor.
Y al producirse eso, se corta y es, no me debes nada. Lo cual no quiere decir que la otra parte tiene razón ni que lo hizo bien, lo hizo mal seguramente, o muy mal. Pero eso no es el asunto. Se dice, no me debes nada, deuda saldada. Perdonar es desearle bien a la otra persona, pero nadie tiene una tendencia al perdón natural. Y quiero cerrar esta parte con una breve reseña de la historia de dos hermanos. ¿Has oído hablar de Esaú y Jacob? Bien. Si no has oído hablar, pues puedes conocer la historia en Génesis o cuando toque apuntarte al SEAN. Y conocerás Biblia. Esaú y Jacob. Esaú era el hermano mayor en aquella época. Le heredaban, los hermanos mayores se quedaban, además de con la mayoría de las posesiones y ganados y demás, pues con una bendición del padre, y tenía como unos derechos. Y era una bendición especial. Bien, Jacob era el hermano pequeño y a base de engaños sustituyó al mayor, el padre era medio ciego, y se apropió de la bendición y lo que le tocaba al mayor. Cuando el mayor se entera, ¿qué pensáis que pasó? 3 décadas ventilando el asunto. 30 años, porque, claro, Jacob huyó a otra zona. Estuvieron 30 años separados y Esaú además era como una especie de hombre de guerra. Bien, cuando finalmente Esaú localiza a Jacob, a su hermano, más bien en zona desértica, Esaú se le avista con un ejército de 400 hombres. Y Jacob ya tenían parentela, ya tenían esposas todos. Está con sus ganados, con sus esposas, pero gracias a Dios, Dios había trabajado ya en Jacob también. Jacob se había roto. Jacob se había dado cuenta también de lo que había hecho. Y en el encuentro que se produce, Jacob va en busca de su hermano, se humilla, se arrodilla y le llama Señor a su propio hermano. ¿Y qué pasó? Se funden en un abrazo y aquel abrazo está como diciéndonos cómo perdimos 30 años. ¡Wow! Por eso busca, suelta, abraza, ponte en marcha, porque no sabes el tiempo que estarás en esta tierra. Quiero abrir una segunda parte que no está ya tan enfocada a tu propia sanidad emocional, que siempre repercutirá en tu familia, sino más bien en una parte que es las relaciones dentro de la propia familia. Es decir, algunos consejos, cómo formar y mantener una familia sana. Abro esta segunda parte, cómo formar y mantener una familia sana, porque además solo así podremos ser de inspiración a otras familias. Bien, lo primero que hacemos, apenas tenemos uso de razón en esta tierra, es buscar un espejo para mirarnos. Quizá la mayoría de chicas están diciendo, sí, yo llevo uno en el bolso ahora mismo. No, un espejo que nos hable, que nos refleje a Dios Padre. Es decir, todos desde niños, aún sin saberlo, buscamos un espejo donde mirar, donde encontrar a Dios. Y lo que hace visible el amor de Dios, Padre, son las relaciones que tenemos con nuestros padres. La relación que vivimos con nuestro Padre es muy importante.
Una de las preguntas que suelo hacer en las entrevistas para bautismos es ¿cómo ves a Dios? Cuando escuchas la palabra Dios, ¿qué piensas? ¿Cómo crees que es? Hay algunos que tuvieron cierto tipo de padre y piensan, aún sin proponérselo, que Dios es así, o que es lejano, o que es frío, o que es una mala persona. Otros que es extremadamente cariñoso, que no pone límites para nada. Lo cierto es que Dios es la fuente de todo y nuestros padres han sido y son imperfectos. Pero yo tengo algo que decir hoy, y es que hay un mensaje para todos aquellos que viven en frustración respecto a lo que recibieron en casa. Lo que digo es, ama a tu familia tal cual es. Ama a tu familia tal cual es. Aquellos que fueron adoptados, aquellos que se criaron con un solo padre o ninguno de los dos, aquellos que se criaron con abuelos o otros parientes. Ámalos. No pierdas tiempo queriendo volver al pasado, reclamando con preguntas que no se pueden ya responder. Aprovecha los abrazos que tuviste o que puedes tener todavía. Dios mismo está deseando abrazarte y lo vas a notar en momentos especiales y lo vas a notar y lo estás notando ya a través de su iglesia, de la iglesia. Solamente tienes que despojarte, quitarte ese traje de neopreno. ¿Sabes lo que es un traje neopreno? Para no notar frío en el agua. Despójate de él porque te quita sensibilidad para recibir el abrazo del Padre. Aleluya. Los padres moldeamos, dibujamos, intervenimos en la confianza y en la autoestima de los hijos. Si estamos sobre ellos, si aprovechamos el tiempo, si les afirmamos, ellos van a ser personas seguras cuando sean adultos. Si eso no se ha dado, no se ha recibido afirmación, complacencia, si no se han recibido esas frases, esos momentos sinceros de afecto, esas personas van a estar mendigando afecto en muchos lugares y lugares equivocados hasta que no haya sanidad. Pero de esto también estamos abriendo el camino hoy. Un hogar paterno es la oportunidad para formarse emocionalmente. Pero cuando formamos nuestro propio hogar, ahí empieza la pista de pruebas. Ahí se van a dar todas las oportunidades para desarrollar todo eso. Y muchas veces, cuando en contacto con nuestros hermanos, pero sobre todo en la etapa ya en que somos adultos y tenemos nuestro propio hogar, con nuestras parejas, muchas veces van a haber pues problemas, discusión, conflicto, mal sabor de boca, pero en la mayoría de ocasiones no va a tener nada que ver con tu pareja. Es una mochila que arrastramos en la mayoría de veces, repito, del pasado o de relaciones anteriores sin sanar. Creo que lo hemos dicho, lo dijimos claramente, lo repito, nuestro cónyuge no nos hace feliz. Nuestro cónyuge no nos hace feliz. Estáis deseando decir amén, ¿eh? La conquista de la felicidad es algo personal, muy particular y sobre todo tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Tiene que ver con entender y vivir el abrazo del Padre, con buscar cada día, conectar con Él, sentir su amor, su gratitud en cada circunstancia.
Eso es encontrar realmente la felicidad. Vamos a unos versículos importantes. Lucas 3:22 dice, en el bautismo de Jesús, y el Espíritu Santo bajó sobre él, sobre Jesús, en forma de paloma. Pues tenemos, entonces se oyó una voz que desde el cielo decía, tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Wow, Lucas 3:22. En el bautismo de Jesús, ¿necesitaba la gente que estaba allí en el bautismo de Jesús escuchar eso? Sí, para testimonio y que se registrara, para que nosotros hoy lo supiéramos. Era el Hijo de Dios. Pero tengo otra pregunta importante. ¿Necesitaba Jesús escuchar eso? Era Dios, 100% Dios. ¿Cómo que necesitaba escuchar eso? Ya lo sabía. Jesús era 100% Dios, pero atención, era 100% humano, hombre, a la vez. Es un misterio, es el único en toda la historia y no habrá ninguno más. 100% Dios, 100% hombre. ¿Necesitaba escuchar eso Jesús? Por supuesto, también necesitaba escuchar eso. Porque Jesús, y lo ves en la Biblia, lloraba en ocasiones, se alegraba, reía. Jesús hacía todo eso y por supuesto necesitaba escuchar eso. Todos necesitamos escuchar eso, que se nos ama, que se nos admira de alguna manera, que se nos afirma. Juan 5:37 dice Jesús, el Padre que me envió da testimonio de mí. En Mateo 17:5, en la transfiguración del monte, cuando está con unos pocos apóstoles, se dice que se oyó una voz desde una nube que decía, este es, ¿quién? Mi Hijo amado. ¿Estoy decepcionado con él? Estoy complacido en él. ¿Cuántas veces necesitamos escuchar eso? Todas las que se pueda. Por eso también, ¿cuántas veces podemos decir eso a los demás? Todas las que se pueda. No nos cansemos de hacerlo. Queridos, cada hijo es un regalo de Dios. Es una corona del cielo. A veces es verdad, y el que diga que no, a veces es verdad que no es tan difícil que surja, que haya como un hijo favorito, una hija favorita. ¿Por qué? Porque es original, porque tiene buenas notas, porque se porta mejor, porque te entiende, porque es por lo que sea. Surge. No es lo ideal, pero a veces pasa. Y a veces tenemos torpeza delante de los demás hijos. Y para colmo, a veces se ha escuchado, tú naciste por accidente. A ese padre, a esa madre le dieron el carnet de padre en una tómbola. Dios no tiene hijos por accidente. Tú fuiste creado y Él lo sabía y eres hijo, hija. O tienes la oportunidad de serlo si le abres y le aceptas en tu corazón. Amén. Otros no manifiestan tanta admiración o tantas palabras de afirmación a alguno de sus hijos, de sus hijas. Atención, porque fueron nacidos antes del matrimonio o fuera de su relación matrimonial. Y hay como un dolor o como algo por resolver o le recuerda una época difícil. El caso es que no hay esas afirmaciones directas. Y eso no es bueno.
Porque quizá el progenitor, el padre, la madre, no ha soltado, no se ha perdonado a sí mismo por eso. Pero repito, Dios no tiene hijos ilegítimos, ni por accidente, ni eso de legítimos e ilegítimos. No, todos son hijos, hijas de Dios, nacidos con un propósito. Todas las cosas fueron creadas, dice la palabra de Dios, todas las obras fueron hechas y preparadas para que anduviésemos en ellas desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Así que, hijos y padres, soltemos ese dolor, esos dolores, y busquémonos de todo corazón. Para ir acabando, quedan los padres, queda el hogar. Número 1, identidad. Es decir, sentido de pertenencia. Pertenezco a algo, a un lugar. ¿Sí? Debería ser como un refugio. Identidad. El padre dice, este es mi hijo amado. Sabe cuál es su lugar, dónde volver. Número 2, queda el hogar. Debe dar aceptación, complacencia, porque no es solamente es mi hijo, sino que tengo complacencia. Me gusta, admiro. Número 3, algo parecido, pero ya en una acción, empoderamiento, es decir, confianza, lo lanzo, admiro, hasta te presento en público. Yo sentí algo tan especial cuando mi padre, yo llevaba pantalón corto, tenía pocos años, y mi padre me presentaba en público, y algunos de sus amigos y algunas familias, y una vez a un director de banco. Este es mi hijo, y es muy estudioso. Y yo llevaba el pelo cortadito por aquí, pantalón corto. Era la España del blanco y negro. Este es mi hijo. El propósito de esta mañana no era remover dolor y dejarte así, sino que tú te des cuenta que es posible una salida, que el Dios restaurador, el Padre, hace algo imposible, nadie más lo hace. Es invisible, pero si tú te abres, si tú te quitas el traje de neopreno, si estás dispuesto a que te abrace, y aún los que estáis a tiempo, especialmente los que tenéis hijos en casa todavía, trabajad esto, afirmad, a veces sin tener muchas ganas. ¿A dónde irán a llorar cuando tienen problemas los hijos? ¿En qué hombro se van a recostar? ¿A quién van a decir que no son buenos en deporte? Yo no lo era. ¿A quién se lo iba a decir? ¿Con quién se van a abrir cuando tienen problemas en el colegio? Muchas veces no se abren ni siquiera a los padres, aunque los padres ponen de su parte muchas veces también, pero ese bullying, esa presión, eso diabólico que es dinamitar la identidad y la cosa de cada uno, ¿no? ¿A dónde irán? ¿Quién compensará los apodos? ¿Dónde está el refugio? Debe estar en casa. Así que cuando Jesús decía también, el que me envió, estaba señalando identidad, pertenencia. Nadie resiste la soledad. Por eso la palabra de Dios dice que Él es Padre, defensor de viudas, de huérfanos, Padre de todos ellos. Tienes que refugiarte en los abrazos del Padre. Es tan importante esto, y el enemigo está dinamitándolo tanto, hasta con leyes, que nosotros no podemos claudicar. Los hijos son un tesoro de Dios. El diseño original está arriba, escrito, y aquí abajo lo tenemos entre nuestras manos. Hay una transmisión continua.
Lo hemos visto y en Juan 14:9 lo repite. Una transmisión entre padres e hijos. Continuamente nos observan, nos imitan. Juan 14 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Evidentemente está hablando de la deidad, porque Jesús era Dios también, y dice, es lo mismo, es un misterio para nosotros. Pero lo cito por lo siguiente, hay un apego, una cercanía, una copia, una imitación, un aprender, ¿se entiende lo que digo? Y yo no me daba cuenta, y me dijeron, tienes los mismos gestos que tu padre. Y es verdad. Hacía y hago ciertos gestos, me subía los pantalones así con los brazos, como hacía él, y una serie de cosas, pero claro, después lo veo en mis hijas o en alguna de mis hijas, y claro, otras cosas son de Eva, de mi esposa, ¿no? Con ellas. Y con Dana tiene ciertas cosas que son muy mías, ¿no? Es decir, hay un apego. Yo veo a mi yerno caminar por la calle y digo, estoy viendo a Manuel, a mi consuegro. Lo mismo, la misma forma de poner los pies. Nos imitan, nos copian. Hay una transmisión. No que sean exactamente iguales, pero se recibe de ahí. Espejos. Por eso, lo que ves en el espejo cuando te miras, no solo los granos y tu cara. Cuando te ves como persona, ¿te gusta lo que ves? Si no te gusta del todo, trabaja para cambiar eso. Porque los que están cerca de ti y el entorno familiar, y aún los hermanos pequeños, atención, que aquí hay hermanos y jovencitos, van a imitar. Entonces, si no te gusta del todo lo que ves, ten esto en cuenta. Reflejan la gloria del Padre los hijos, pero también reflejan el dolor de los padres. Así que vamos a hacer todo lo que esté por nuestra parte para ser libres de dolor. El lugar más seguro debe ser el hogar. Aunque hayas fallado, aunque se hayan tenido hijos o hijas, tus propios hijos fuera antes de tiempo, aunque te vengan con un bebé, aunque sea difícil adaptarse a ciertas cosas, pero todos necesitamos reconciliarnos, no criticar, sí educar, sí ajustar, pero siempre amar. Necesitamos afirmar, abrazar, rodear. ¿Quieres repetirlo conmigo? Necesitamos abrazar. Necesitamos abrazar. Todos cometemos errores. No nos juzguemos unos a otros en la propia familia por cometerlos. Mira la historia del hijo pródigo. Y acabamos con este versículo de Jeremías 31. 16, en la Nueva Traducción Viviente, dice Dios mismo, pero ahora esto dice el Señor, no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. No llores más, dice el Señor. Dios te permite llorar en su hombro, pero no puedes estar toda la vida hablando del pasado, hablando de la herida. Si hablas tanto de eso, magnificas la herida y de alguna manera, cuidado que esto es fuerte lo que voy a decir, de alguna manera das gloria al enemigo, al diablo. No podemos vivir ahí. Nadie te dice que no lo has pasado mal, que ha sido terrible, pero he aquí el tiempo de libertad, he aquí el tiempo de visitación, aquí está el tiempo de reconocer que aunque el pasado quizá haya sido malo en muchos aspectos, el tiempo presente y el futuro está en manos de Dios y en tus manos, ahora mismo, ahora mismo.